Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta mesa redonda titulada El papel de las matemáticas frente al COVID-19. Mi nombre es Giovanni de Jesús Muentes Acevedo. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Bueno, les presento a nuestros invitados en esta mesa redonda. Aquí, bueno, la doctora Elizabeth Patiño González. Elizabeth es coordinadora de desarrollo clínico del Instituto Butantan en Brasil, quienes colaboran en el desarrollo de la vacuna Sinovac. Junto con ella nos acompaña el doctor Marlon Michel López Flores. Él es pues postdoctorando del Instituto de Matemática Pura y Aplicada en Brasil. Y el doctor César Augusto Nieto Acuña, quien justamente comenzó su postdoctorado en el Centro de Bioinformática y Biología Computacional de la Universidad de Delaware. Entonces, muchísimas gracias a nuestros invitados para esta mesa redonda del día de hoy, y pues también les damos la bienvenida a todos nuestros asistentes y pues esperemos que disfruten al máximo lo que se va a tratar aquí en esta mesa redonda. Bueno, entonces a mí me gustaría empezar, digamos, para romper aquí un poquito el hielo, que nos hablen un poquito sobre el trabajo que ustedes han venido realizando referente al COVID-19. Me gustaría empezar con la doctora Elizabeth, que nos cuente un poquito sobre lo que está realizando actualmente. Ya, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, escuchamos. Ya, bueno, primeramente, muchas gracias, Joan, y a todo el equipo eh, de, que programa el evento por la invitación. Eh, bueno, entonces, como Giovanni ya comentó, yo soy estadística, ¿no? Doctorada por la Universidad de Sao Paulo y bueno, entonces trabajo actualmente en el Instituto Butantan. No sé si es conocido en Colombia, eh, pero entonces en el Instituto Butantan hay varios productos en desarrollo, principalmente con vacunas y sueros eh, contra picaduras de animales, serpientes, escorpiones y esas cosas, ¿no? Actualmente por el COVID, ¿no? Entonces hay una parcería del Instituto Butantan con Sinovac. Entonces aquí estamos desarrollando, es uno de los lugares que desarrolla el estudio de la fase 3 para, para el ensayo de la fase 3 para la vacuna de Sinovac, ¿no? Entonces, una vacuna producida entre Sinovac y Butantan. Y entonces, pues nosotros estamos en todo el proceso, desde el diseño del estudio hasta la coordinación en los diferentes centros dentro de Brasil. eh, y, y bueno, con el análisis estadístico de todo este estudio, que finalmente es el que produce eh, cuando se tiene todo este análisis, se pide el uso en principio emergencial y ahora vamos a entrar con el uso regular de la vacuna Sinovac, Coronavac, ¿no? Que también es usada en Colombia. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, continuamos con Marlon. Muchísimas gracias. Yo soy Marlon López. Estoy actualmente aquí en el Laboratorio de Dinámica de Fluidos del Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada INPA, aquí en Río de Janeiro. Inicialmente el trabajo que comenzó por cuestión de la pandemia fue tratar de entender en sí los modelos matemáticos que tienen que ver con la dispersión de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Y como por producto de esto, al final, pues logramos tener un suficiente material y logramos terminar 2 libros de ese tipo que se están utilizando, que se utilizaron ahora en este curso y van a ser publicados aquí por el INPA. Continuamos haciendo investigación con cuestiones de teoría de juegos evolutiva, aplicándolas
a la transmisión y a la transmisión de las enfermedades y el comportamiento humano, ver cómo esto pues tiene que ver en el contagio. También estamos analizando cuestiones de estudio de ecuaciones diferenciales de reacción-difusión para ver cómo se dispersa la enfermedad en una zona geográfica. Y dentro de poco vamos a comenzar a estudiar sistemas dinámicos en cuestiones biológicas para ver cómo la dinámica poblacional, pues la poblacional se tiene a ver con este tipo de cosas. Y mi formación en sí es, pues, no es epidemiólogo, yo soy ingeniero matemático de pregrado y mi maestría y doctorado son en ingeniería mecánica, así que mi área es modelar en sí. Entonces, por eso, pues, hubo un chance de poder entrar bien en este tipo de cosas. Muchísimas gracias, Marlon. Y continuamos con César. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas acá que nos escuchan. Gracias a la Universidad Tecnológica del Bolívar por la invitación, al profesor Giovanni. Déjenme presentarme. Yo soy César Nieto. Terminé el doctorado el año pasado en el grupo de Biología de Sistemas de la Universidad de los Andes, en el grupo del profesor Juan Pedraza, donde en ese momento estuvimos trabajando un poco de la mano con la universidad y con la Secretaría de Salud en los modelos de predicción de la transmisión del COVID-19 y en la logística de la toma de pruebas por parte de la universidad. Actualmente estoy en el grupo de investigación de biología computacional y sistemas dinámicos de la Universidad de Delaware, el profesor Abhyuday Singh. Actualmente estamos trabajando en sistemas también de transmisión de virus, específicamente el virus del SIDA y bacterias como la tuberculosis, también modelos matemáticos. Y bueno, espero que pueda aquí compartir algo de mi experiencia, ¿no? en ese tipo de temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Bueno, muy interesante lo que se encuentran trabajando actualmente nuestros tres invitados. Bueno, ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Primero, pues, vamos con César. La pregunta para César es, ¿hay un modelo matemático estándar que describa el comportamiento del contagio por COVID-19 o demás enfermedades infecciosas? Vale. Cuando tú hablas de matemáticas, en modelamiento del COVID no solamente hablas de epidemiología, sino también de un montón de cosas que tal vez uno no se da cuenta. Por ejemplo, el hecho de darnos cuenta de cómo el COVID era transmitido tuvo en parte una gran teoría matemática atrás, que por ejemplo es una teoría de fluidos, por ejemplo, de cómo las gotas se mantienen en el aire, qué tamaño de gotas específicamente pueden durar en interiores o cuánto duran en el sol, cuánto se van a evaporarse, la viscosidad y estos efectos hidrodinámicos, cómo permiten que el virus se conviva dentro de las gotas. Y eso, por ejemplo, permitió establecer políticas como el distanciamiento social, perdón, los famosos 2 metros de distancia. El uso del tapabocas también tenía que ver mucho con la teoría de fluidos detrás de la transmisión del COVID. También nos permite como cuantificar un poco la velocidad y intentar predecir cuántas personas van a ser afectadas por el virus y cuánta infraestructura en términos de hospitales, camas de urgencias, de UCI, vamos a necesitar en el futuro, ¿no? Entonces, nos permite cuantificar, por ejemplo, lo que tal vez ya muchos de nosotros hemos conocido como el número de reproducción, el R0, y entender un poco en qué zonas se puede hacer mejor conocimiento, mejor atención de la enfermedad. Y diseñar ideas o políticas sociales y económicas y culturales para paliar el virus, ¿no? También nos permite las matemáticas optimizar recursos, como cuántas camas se van a necesitar, cuánta gente se va a necesitar, y lo que fue famoso, digamos, en Colombia durante la pandemia, que fue la instalación por ejemplo, de cuarentenas selectivas, ¿no? Dentro de todo eso, yo creo que más allá de la transmisión del virus, las matemáticas han jugado un papel muy, muy importante. Muchísimas gracias, César.
Bueno, una pregunta para Marlon. ¿Cuáles áreas de las matemáticas se necesitan en el estudio del COVID-19 y demás enfermedades infecciosas? Y bueno, ¿cómo son utilizadas cada una de estas áreas? Ok, voy a presentar un poco, pues yo preparé las preguntas más por el hecho de que pueden haber personas interesadas en tomar notas, ¿verdad? Pues bueno, eso va a depender en sí de los modelos que se utilicen para estudiar este tipo de transmisión, pues, o sea, en este caso, pues, si estamos hablando del COVID, vamos a tener algún tipo específico de modelo que capture en sí las variables o sea, lo que nos interesa de esa enfermedad. Entonces, obviamente que necesitamos tener claro que vamos a necesitar estudiar ciertos comportamientos, ciertos detalles específicos de la enfermedad. Tenemos que saber si tenemos algún tipo de dato disponible y obviamente que queremos ver qué tan realista tiene que ser la modelación de este tipo de enfermedad, ¿verdad? Y obviamente que vamos a necesitar tener un cierto tipo de cómputo para realizar este tipo de enfermedades. Nada más que algunos de los tipos que vamos a encontrar, pues, o sea, tienen a ver con el tipo de análisis que queremos hacer. Por ejemplo, los modelos estocásticos, si queremos establecer algún elemento de aleatoriedad en la transmisión de la enfermedad, o sea, se apareció una persona aleatoriamente, se entró en una ciudad o entró en un mercado que ya está enferma y obviamente queremos entender cómo vamos a simular eso, ¿verdad? También podríamos utilizar la teoría de los modelos de grafos, donde tenemos las interacciones entre los individuos de un grupo social. O sea, conocemos las interacciones de las personas y podemos rastrear en cierta forma cómo estas personas hacen para, pues, entrar en contacto con los otros individuos, ¿no? Luego podemos hacer modelos basados en agentes, o sea, hacer simulaciones computacionales, ¿va? Y le podemos inclusive poner elementos de estocasticidad a los comportamientos y podemos dejar, pues, que las simulaciones nos digan más o menos y que nos ayuden a entender qué es lo que está sucediendo dentro de la transmisión de la enfermedad, ¿verdad? Claro está, es una enfermedad específica que vamos a necesitar tener ciertos detalles, ¿verdad? Y entonces también podemos tener modelos de ecuaciones diferenciales parciales, o podemos utilizar también su equivalente en ecuaciones integrales, donde las poblaciones tienen estructura de edad o una dispersión geográfica de la enfermedad. Entonces, eso hace que en sí pues sea necesario tener una herramienta matemática más fuerte, más completa, y que esto nos ayude. Y pues bueno, están los modelos determinísticos con el enfoque compartimental, que es lo que comúnmente se está utilizando, porque son en cierta forma modelos que han sido utilizados durante mucho tiempo, y estos han sido los que nos han dado informaciones casi inmediatas de la situación que está en una epidemia. Entonces, el área es bien compleja. Voy a parar aquí a la presentación. El área en sí es bien compleja, se necesita estudiar específicamente, así como César habló, pues hay que estudiar bien la dinámica de cómo se hace cómo se transfiere la enfermedad. Por ejemplo, el estudio de las partículas de saliva, obviamente que hace que todo esto tenga un tipo de comportamiento diferente. Entonces, tomando en consideración que cada enfermedad es diferente, es necesario entender primero la enfermedad y después establecer la matemática que va a ser necesitada. Muchísimas gracias, Marlon. Bueno, una pregunta para Elizabeth. Elizabeth, los modelos utilizados para la propagación del virus, los contagios y las oleadas han tenido acierto. ¿Son coherentes los modelos estadísticos que se desarrollaron al inicio de la pandemia con los resultados reales tras año y medio? Bueno, entonces yo voy a hablar desde más como desde la parte estadística y desde mi experiencia con lo de vacunas, ¿no? Bueno, entonces en estadística, digamos que podemos clasificar los modelos como explicativos y modelos predictivos. Entonces, los modelos explicativos explican la realidad, ¿no? Y los modelos predictivos es a partir de lo que hay, cómo esperamos cuál es el comportamiento que esperamos en un futuro, ¿no? Entonces, diferentes tipos de modelos se han desarrollado desde el punto de vista estadístico, porque con los otros colegas aquí, ¿no? Ellos han desarrollado modelos matemáticos, ¿no? Y
o han participado de ellos. Y entonces, desde el punto de vista estadístico, sí, hay modelos predictivos que han dado una previsión, cada vez se van actualizando y realmente han acertado con lo que se esperaba. Entonces, ¿qué sucede? Como decía César, a partir de esos modelos se toman medidas sanitarias, ¿no? Las autoridades toman las medidas y eso ayuda a la reducción de los contagios y todo lo que se espera. Entonces, claro, si no tuviéramos un modelo predictivo que nos pudiera decir qué es lo que esperamos si tomamos ciertas medidas, entonces estos modelos justamente nos permiten dar una orientación a las personas, autoridades sanitarias que están en la posición de dar indicaciones a la población en general. Bueno, continuando con Elizabeth, ¿usted conoce nuevos modelos estadísticos desarrollados en respuesta a entender y predecir la pandemia? Bueno, claro, actualmente si uno busca en la literatura, cada día encuentras muchos tipos de modelos, tanto explicativos como predictivos y eso. Entonces, hay una parte en particular, pues un estudio, un modelo en particular que surgió con el correr de la pandemia que desarrollaron en Estados Unidos justamente para evaluar eficacia de las vacunas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud estableció unos ciertos límites o unos ciertos, digamos, estándares para, para validar una vacuna contra la infección por COVID-19, ¿no? Entonces, por SARS-CoV-2, disculpa. El COVID es la enfermedad, la infección es por el SARS-CoV-2, entonces hay unos ciertos parámetros y eso en inglés es endpoints. Entonces la FDA estableció unos ciertos parámetros, entonces son parámetros clínicos que deben ser superados por todas las vacunas para atender al COVID, ¿no? Entonces hay un estudio muy bonito que es de cuáles son los puntos de corte de las infecciones, de la infección, o sea, personas asintomáticas, todos tienen que ser considerados asintomáticos, sintomáticos, sintomáticos graves y así. Entonces, la OMS tiene una escala de la severidad de la infección, ¿no? Entonces, para vacunas, como objetivo clínico en el desarrollo de vacunas, se desarrolló un modelo que se llama como puntos de corte para que la vacuna sea dentro de la infección del SARS-CoV, para que sea una vacuna bien evaluada, ¿no? y que pueda contribuir a mejorar la situación, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista de vacunas. Me gustaría aquí también decir que la OMS y varias entidades, así Fundación Bill and Melinda Gates, CEPI, que la organización COVAX, todos ellos hacen continuamente seminarios y eventos que más enfocados como a la parte de vacunas para aprimorar el desarrollo de ellas, y entonces diversos modelos están siendo evaluados todo el tiempo. Entonces, ese que yo digo de Border of Disease es una de las cosas que pretendemos evaluar dentro de nuestro estudio de la fase 3 del coronavirus. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, una pregunta para Marlon. ¿Cuánto influye la rapidez de la vacunación en una población al decrecimiento de contagio y de muerte por COVID-19? Ok. Déjame ver. Te está presentando, ¿verdad?
Ok, una respuesta para este tipo de, bueno, para esa pregunta es una respuesta que tiene que tenerse con mucho cuidado, pues porque el hecho de tener vacunación rápida no implica inmunización rápida. Entonces, bueno, primero necesitamos tener condiciones favorables, primero tener acceso a las vacunas, tener planes efectivos de distribución, ¿verdad? Y aplicación de las vacunas y también colaboración por parte de la población, pues porque se han visto casos de que las personas toman la primera dosis y no regresan por la segunda. Eso no implica, como les digo yo, o sea, vacunar rápido no implica que la gente se inmuniza o por lo menos se controla la cantidad o sea, de acceso a la seguridad que les da la vacuna, ¿verdad? Y entonces, obviamente que sí, esto va a ayudar al decrecimiento del contagio del COVID y eventual desaparición del mismo, ¿verdad? Pero igual hay que mantener este tipo de cuidados, pues por el hecho de que ya encontramos y se ve registrado y reportado en la literatura de que la gente, aún que tiene la segunda dosis, ya ellos simplemente se descuidaron y se enfermaron y al final pues no lograron sobrevivir a la enfermedad. Y obviamente tenemos que tener claro que en este caso particular, la vacuna del COVID no fue desarrollada para evitar el contagio, sino que es para reducir el impacto de las muertes y las hospitalizaciones, y las personas obviamente tienen que tener eso en consideración porque existe mucha polémica en cuanto a las personas que se vacunan y simplemente no quieren seguir teniendo las normas de seguridad, y eso al final de cuentas pues resulta ser contraproducente para lo que se está tratando de hacer. Incluso en la literatura, si se busca, se ha encontrado de que las personas aún vacunadas mantienen, ¿cómo se llama?, una carga viral considerable, y eso pues obviamente que aumenta los casos, aunque la persona esté con su vacunación en completo, ¿verdad? Entonces, en el sentido de la pregunta es, sí ayuda mucho la vacunación, pero igual hay que mantener los cuidados, pues porque todavía no tenemos una vacuna definitiva que obviamente nos evite en 100% los contagios del COVID. Muchísimas gracias, Marlon. Bueno, esta pregunta es para César. ¿Podrían las matemáticas, a partir de la información en las bases de datos clínicas y biológicas, ayudar a predecir el comportamiento o la aparición de una futura pandemia? César. Bueno, Elizabeth tiene la mano levantada. No, ya, perdón. ¿Sí me escucha? Bueno, primero aclarar que, bueno, las pandemias es algo que ha venido con la humanidad siempre. A lo largo del siglo XX han habido diversas pandemias, sobre todo de virus de gripe y coronavirus recientemente, en el caso del SARS y el MERS. Y este SARS-CoV-2. Entonces, dentro del punto de vista de preguntarnos si va a haber una pandemia, o sea, lo que nos queremos saber es cuándo la va a haber. Entonces, en ese sentido, las matemáticas han permitido entender un poco la biología de estos virus y nos han permitido aislar ciertos tipos de familias que puedan ser causantes de la próxima pandemia. Dentro de esos, por ejemplo, aquí en el chat les puedo compartir un artículo del 2018 donde ya el Instituto Johns Hopkins sabía que la próxima pandemia, estamos hablando de 2018, iba a ser posiblemente de un virus que se transmitiera principalmente por asintomáticos, que sea basado en RNA, ya que tiene tasas de mutación relativamente más altas que los virus de ADN, y que sea también de tipo respiratorio. Todo esto permitió predecir el acontecimiento de una pandemia como la era el coronavirus. También entender este tipo de enfermedades, entender la tasa de mutación que tiene, por ejemplo, el COVID nos ha permitido intentar predecir la aparición de ciertas cepas, por ejemplo, la que actualmente está en Colombia, que es la cepa EMU, que ya hace parte del 40% de los casos reportados diariamente. Y también a enfrentar cierto tipo de enfermedades que ya actualmente son pandemias y que tal vez
causan actualmente problemas incluso peores que los que está causando el coronavirus, como lo es, por ejemplo, la tuberculosis, que anualmente está llevando aproximadamente 1,5 millones de víctimas en todo el mundo. La tuberculosis es una bacteria y tiene la particularidad de que y se está volviendo resistente a muchos antibióticos y también tiene mutaciones que le están haciendo cambiar ciertos tipos de virulencia y características que las cuales están transformando la enfermedad. También otras enfermedades como la gonorrea también, que es una enfermedad de transmisión sexual, que también está desarrollando resistencia a las vacunas, a los antibióticos, y que posiblemente van a ser una de las más posibles pandemias en el futuro. Virus como el SIDA, el chikungunya, el Zika, etcétera, también pueden pensarse que vienen a causar futuras epidemias. Y mientras más se destruya el ecosistema, mientras más haya contacto con animales, pueden surgir virus zoonóticos, como en este caso lo fue el SARS-CoV-2. Muchísimas gracias, César. Bueno, Elizabeth tenía la mano levantada ahora. No sé si fue un error o quería participar en alguna de las preguntas, Elizabeth. No, entonces, no, solamente quería complementar a Marlon que él decía que no solamente con las vacunas, ¿no? Que hay que concientizar a las personas de que hay que tener cuidados porque las vacunas no son, bueno, aquí es donde voy a decir, no existe, al menos yo no conozco ninguna vacuna que sea 100% eficaz. Cuando presentamos los resultados finales de CoronaVac aquí en Brasil, estuvo dentro de la presentación un infectologista aquí de Sao Paulo, y él presentó cuáles son las eficacias de las vacunas que las personas toman, ¿no? Desde que nacen, vacunas contra meningo, todas, ¿no? De varios tipos, y eso le compete más a un clínico, pero él explicaba que no existe una vacuna 100% eficaz, inclusive la de Pfizer, que es la de mayor eficacia hasta el momento, no es 100%, y eso está comprobado por los estudios de efectividad. Después voy a hablar un poquito cuál es la diferencia entre eficacia y efectividad, ¿cierto? Pero es resaltando lo que decía Marlon en relación a no confiarse porque, ya me vacuné, entonces está todo bien. No es así. Hay que cuidarse porque la carga viral está presente mismo en los vacunados, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, continuamos con una pregunta también para César. César, pues, háblanos un poquito de la inteligencia artificial. ¿Qué papel ha desempeñado o desempeña la inteligencia artificial en los pronósticos de COVID-19? Bueno, tal vez en la prensa nos hemos escuchado mucho el rol de la inteligencia artificial en el desarrollo logístico de atención a la pandemia. Por ejemplo, en el desarrollo de eh, eh, políticas sociales, por ejemplo, de cuarentenas sectorizadas. En el caso de China, donde se utilizaba reconocimiento facial y para ver si las personas utilizaban tapabocas, para entender un poco el transporte, hacer cierres localizados donde se encontraban posibles brotes del virus. Sin embargo, dentro del punto de vista clínico, considero que la inteligencia artificial ha venido haciendo uno de los más grandes avances. Recientemente, casualmente este año, durante esta pandemia, un grupo de inteligencia artificial llamado AlphaFold, basado en algoritmos de inteligencia artificial desarrollados por Google, pudo entender o pudo desarrollar un sistema de inteligencia artificial que permitía predecir la estructura en 3D de las proteínas basado únicamente en el conocimiento de la estructura de aminoácidos de la proteína. Entonces,
esto podría dar un avance, una aceleración impresionante en el desarrollo de vacunas, en el desarrollo de tratamientos y, por ejemplo, conocer exactamente cómo los sistemas moleculares y sistemas celulares dentro de tejidos, dentro de las células mismas, interactúan, que es un sistema complejo. Utilizar la inteligencia artificial para entender un poco cómo son esas interacciones químicas dentro de la célula, como pasó con este problema de las proteínas, nos va a entender, nos va a dar una idea de cómo sucede célula a célula la infección del COVID y cómo se puede desarrollar nuevos fármacos o nuevos mecanismos para paliarlo, para enfrentarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también recientemente hubo un desarrollo de una red neuronal residual, la cual nos permitió entender cómo funciona la tormenta de citoquinas. De pronto, para aquellos que no están muy enterados, las citoquinas son como un sistema de señalización química que permite al sistema inmunitario reconocer enfermedades y atacarlas. Cuando hay enfermedades como el COVID en algunas personas, se producen tantas citoquinas que el sistema inmune empieza a atacar directamente a las personas. Y por mucho tiempo no fue bien entendido el origen de este problema que casualmente es responsable de mucha cantidad de muertes causadas por el COVID. Casualmente el mismo sistema inmunitario es el que termina matando a la persona. Y fue un sistema de inteligencia artificial el que permitió entender qué tipo de células, en este caso las células alveolares de los pulmones, son las más perjudicadas frente a esta tormenta de citoquinas. Y yo creo que desde un punto de vista médico, la inteligencia artificial llegó para quedarse, llegó para dar unas soluciones que cada vez nos van a permitir el entendimiento del ser humano como un conjunto de células que interactúan. Les voy a dejar entonces aquí estas referencias aquí en el chat. Muchísimas gracias, César. Bueno, aquí vamos con una pregunta para Elizabeth. ¿Han podido participar, bueno, has podido participar de los estudios epidemiológicos que han realizado, que se han realizado a nivel departamental o nacional respecto a los informes que presentan las autoridades del Ministerio de Salud? Y pues bueno, teniendo en cuenta esto, ¿cómo hacer que los gobiernos tomen políticas públicas basadas en modelos matemáticos ajustados a sus contextos? Ok, entonces, claro, yo llego como hasta una parte aquí, porque desde mi experiencia, nosotros no hacemos como estudios epidemiológicos. Dentro del Butantá sí tenemos proyectos de longitudinal, ¿no? Para evaluar la epidemiología del COVID, ¿no? Ahora, para el desarrollo de las vacunas, no solo la de Sinovac y otra que es ya propia del Butantá, sí, claro, se han tenido que llevar en cuenta todos los estudios epidemiológicos. Pues estoy hablando a nivel aquí de Brasil, ¿no? Entonces, el gobierno del estado de Sao Paulo, que equivale a nivel departamental en Colombia, tienen un comité de monitoramiento del COVID, ¿no? Entonces, varios médicos hacen parte de esto y de este comité, y entonces este comité es el que orienta al gobierno de estado, al gobierno departamental, para tomar todas las medidas públicas. Entonces, o sea, no sé en cuanto a modelos matemáticos, más en cuanto a modelos estadísticos y más de tipo epidemiológico, claro, eso es direccionado para las autoridades sanitarias y con base en esto, pues ellos toman las decisiones. Y ahí, por ejemplo, aquí hicieron un calendario
como de isolamiento, ¿no? Entonces, hasta qué punto se puede liberar ciertas cosas, ¿no? Entonces ellos tenían un periodo rojo, verde y así, ¿no? Entonces, dentro del departamento, digamos, habían varias ciudades como más críticas, entonces todavía no podían relajar tanto, ¿no? Y eso, entonces todo este estudio epidemiológico, claro, tuvo un impacto en las decisiones a nivel departamental. Y nacional, sí, claro, entonces esto ya era por el Ministerio de Salud y eso, pero, o sea, yo que haya participado de este tipo de estudios, no, o sea, dentro del Butantá sí tenemos un estudio que acompañamos periódicamente para ver la evolución de la enfermedad, pues, y ver la epidemiología. Gracias, Elizabeth. Bueno, vamos con una pregunta para Marlon. Marlon, ¿se han abierto nuevos campos de estudio en matemáticas a partir de la pandemia causada por el COVID-19? Ok, para responder esa pregunta, la respuesta inmediata podría decirse no, en el sentido de que obviamente necesita suceder mucho más desarrollo de la literatura para poder establecer, ¿verdad? Pero en esencia, pues es probable que después de que pase la pandemia se hagan nuevas áreas. Ahorita lo que ha sucedido es que se han ido reencontrando trabajos que habían sido publicados y que, así como César mencionó, pues se vienen dando informaciones que se vienen dando por separado y la gente pasaron, o sea, no la vieron y pasó desapercibido para todos y obviamente que eso pues está ayudando ahora a tratar de entender qué fue lo que se pensó en aquel momento. Entonces, en el sentido de que lo que estamos tratando de hacer es tratar de agarrar todo aquello que ya conocíamos y tratar de adaptarlo para esta nueva enfermedad, ¿verdad? Entonces, es bien difícil crear una nueva área en un corto periodo de tiempo, pues porque al final de cuentas para poder establecer un área específica de tal forma se necesita mucho más trabajo y especialmente teórico. Entonces, por ejemplo, unas cosas que nosotros nos encontramos como parte de la modelación que empezamos a hacer y es tratar de entender, es que nosotros encontramos estos trabajos que no sabíamos que existían, que tal vez personas que trabajan en el área que sabían que existían, que ya existían simposios en los años 80 sobre cuestiones del coronavirus. Obviamente que para mi caso, que nosotros o el grupo de nosotros no somos de esa área, para nosotros era una cosa que pues salió como sorpresa, ¿verdad? E igual encontramos ya incluso en el 2007 este trabajo, pues de que las personas ya decían de que habían virus del tipo SARS-CoV que venían de que se encontraban en los murciélagos y que la comida exótica, pues o sea, comer ese tipo de animales exóticos en el sur de China, que es exactamente donde se dio el surto en Wuhan, es donde se estaban ya prácticamente estableciendo todo el ambiente para que se diera todo este tipo de cosas. Entonces, para crear un área nueva va a requerir un tiempo. Va a haber que hacer un análisis exhaustivo de la literatura que se fue haciendo, porque si ustedes incluso buscan en los lugares de referencia para poder obtener, existen muchos preprints que no han pasado por revisiones exhaustivas y que realmente el material está ahí, pues si las personas la están usando, no necesita tener ¿cómo se llama? La aceptación de un referí, de una persona en el área, porque realmente no existe información tan rápida como para nosotros poder decir que somos expertos en el área. O sea, en este momento no creo que exista alguien que pueda decir que es experto en COVID y que sepa todo lo que hay ahí como para decir yo puedo dar fe de que lo que está escrito en un trabajo eso no es correcto. Igual vienen las pruebas y vienen todos los análisis que se están haciendo posteriormente y aparecen varias cosas que van a mostrar de que lo que se encuentra en la literatura probablemente ya era válido o probablemente no vale más. Entonces, eso es una cuestión que, como yo dije al principio, para poder establecer un área nueva específicamente en matemáticas que requiere una cantidad de rigurosidad muy superior a otras áreas, que no es un área que se pueda simplemente asumir que las cosas valen. Eso es un área que va a demorar un rato, se va a tardar un rato para ser establecido como una área pues nueva en este sentido.
Muchísimas gracias, Marlon. Bueno, otra pregunta para Elizabeth. Con respecto a la efectividad de las vacunas, ¿sería mejor dar una explicación cualitativa de los casos en que no fue efectiva o seguir indicando con porcentaje su efectividad? Okay. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Una efectividad es una medición, que son estudios que se hacen después de que ya las vacunas fueron aprobadas porque cumplieron un límite de eficacia, ¿no? Entonces, se dice eficacia cuando se está dentro del estudio, el último estudio clínico, que es la fase 3, cuando ya se hace en una población muy grande, con centenares de personas. Aquí, por ejemplo, la fase 3 del CoronaVac fue en estaba planeado el tamaño de muestra para 13.000 personas, ¿no? Entonces, cuando se comprueba la eficacia y se hace el pedido de uso de la vacuna, luego otros estudios vienen cuando la vacuna se aplica en masa, ¿no? Entonces, en la población ya el comportamiento de esta vacuna se llama efectividad, ¿no? Porque aquí ya en el estudio de la fase 3 tenemos vacuna y placebo. Ya para la parte de efectividad, esto ya no tenemos placebo, ¿no? Entonces es solo la vacuna y cómo se comporta la vacuna dentro de una masa mayor que el estudio clínico de la fase 3. Una explicación cualitativa para los casos en los que no fue efectiva. Entonces, ¿qué sucede? Todas las personas responden de manera diferente a las vacunas, ¿no? O sea, la cantidad de anticuerpos que puede generar una persona es distinto de lo que genera otra, y por eso es que hay personas más propensas, o también existen los casos de personas con inmunodeficiencia, que tienen el sistema inmune comprometido y necesitan de otro tipo de ayudas diferente de vacunas. Entonces, estos casos de no efectividad, entonces eso se llama en inglés breakthrough cases. Son cuando se hace el estudio del ensayo clínico de la fase 3, no solo se evalúa cuántos casos hubo cuántos casos hubo entre vacunas y placebos, no, también se evalúa toda la parte inmune, ¿no? Cuántos títulos de anticuerpos se generó y esto. Entonces este es breakthrough cases, cuántas son las fallas vacunales admisibles para decir que la vacuna es buena, ¿no? Que protege, que genera anticuerpos y hay una respuesta inmune, ¿no? Entonces, este estudio hace parte del ensayo de la fase 3 de cualquier estudio de vacunas, y esto se llama correlato de riesgo y correlato de protección. Entonces, ¿cuál es el número de fallas de vacuna que permitimos para decir que la vacuna realmente genera una respuesta inmune apropiada? Entonces, este es uno de los puntos, digamos, que se tomaría como base para estudios de tercera dosis, ¿no? Lo que se llama un booster de vacunas, ¿no? Entonces, ahora viene toda esa discusión de la tercera dosis. Y hay un comentario importante de la OMS que dice, inclusive parece que fue el director, que no le parecía, digamos, éticamente dar una tercera dosis cuando ni siquiera el 40% de la población mundial ha tomado la primera dosis, ¿no? Entonces, en cuanto a algunos lugares están ya inmunizados, por lo menos con una dosis, entonces una tercera dosis viene para para otro nivel. Ya aquí es otro aspecto más clínico que le compete más a un médico, un infectologista, un epidemiólogo, sin embargo, de lo que yo escucho con
con mis colegas, ¿no? Porque esto es todo un trabajo en equipo. Este es un virus respiratorio, ¿cierto? Y así como la influenza, que va teniendo mutaciones y cambios, son virus sazonales. Y entonces lo que esperamos es que tengamos que hacer un booster de anticuerpos, un booster de inmunidad con periodicidad, con cierto periodicidad, ¿no? Entonces, así como la influenza, que tenemos que tomar la vacuna cada año porque el virus va mutando, espérase que con el COVID también sea de la misma forma. Muchas gracias, Elizabeth. Una pregunta para Marlon. Las ecuaciones diferenciales parciales, bueno, y también pues ordinarias modelan situaciones de la vida real. ¿Se podrá modelar el avance de la enfermedad en el cuerpo humano según se tenga el virus? Es decir, una vez que la persona tenga el virus y se le hagan pues los estudios pertinentes, ¿se puede pronosticar con un modelo matemático lo que le puede ocurrir al paciente? Marlon, tienes el micrófono apagado, Marlon. Ok, perdón. Lo que le había dicho es pues que la respuesta rápida es no, no se puede en este momento. La situación es bien sencilla. O sea, primero las ecuaciones diferenciales parciales como tales, como herramientas de modelación, tienen que aparecer pues de un proceso específico de saber cómo es que se hace, o sea, qué es lo que trata de representar. En la literatura se encuentran muy pocos trabajos en los que se modelan los tejidos, y eso es un tejido específico en particular, especialmente los tejidos biológicos. Entonces tendríamos que tener un conjunto de ecuaciones diferenciales que se encarguen de hacer la simulación o que nos encarguen de representar los tejidos vivos, los órganos, las enfermedades conocidas que existen dentro de las personas, ¿verdad? Todas las patologías y cómo cada órgano va a reaccionar a cada una de estas cosas, porque muchas veces incluso pues hay personas que tienen enfermedades que ni siquiera se dan cuenta que lo tienen. Entonces habría que tener algún tipo de información sobre lo que la persona tiene, y esto tendría que ser un estudio excesivamente completo que no va a ser de un día para otro, y en el proceso obviamente que habría que tener todo una estructura montada para obtener ese tipo de información, para poder dársela al modelo, que el modelo lo pueda simular, y luego habría que tener un fuerte componente computacional pues para hacer ese tipo de simulaciones. O sea, tendríamos que tener una supercomputadora que hiciera los tipos de simulaciones en tiempo real para ver qué es lo que está pasando con la persona y que obviamente tome en consideración todo ese tipo de factores. Y obviamente que tendríamos que tener todos los marcadores genéticos del individuo, tendríamos que ver cómo reacciona el cuerpo de la persona dentro de esos marcadores y ver cómo sería. Entonces, en este preciso instante, la respuesta sería no, no es posible. Se podría hacer dentro dentro de 20, 30 años tal vez. Tal vez estoy siendo pesimista, pero basado en lo que se encuentra realmente en la literatura en este preciso instante, es bien difícil. Tal vez utilizando inteligencia artificial, así como César había mencionado, eso puede tal vez ayudar a facilitar este tipo de acciones. Pero igual se necesita saber mucho, hacer mucho estudio, y como les repito, o sea, necesitaríamos entender cómo funciona cada parte del cuerpo y cómo estas interacciones interactúan en unas con las otras y cómo reaccionaría el cuerpo ante el virus, que en este caso estaríamos suponiendo que no tendría una cepa específica, sino que tendríamos que analizar todos los tipos de virus para que el cuerpo pueda ser simulado de una forma correcta, especialmente por el hecho de que estamos asumiendo de que la persona en este momento estaría viva y estaría bajo de cuidados intensivos, y tendríamos que esperar dar una respuesta favorable a ese avance de la enfermedad dentro del cuerpo de esta persona. Entonces, es una cosa muy interesante, es un estudio que podría ser una cosa muy buena y muy interesante en un futuro. En este preciso instante yo podría decir que no es posible. Muchísimas gracias, Marlon. Bueno, ya para finalizar, una pregunta para César. Para el nuevo contexto mundial post pandemia,
¿Cómo podemos utilizar la matemática para afrontar lo que viene después del COVID-19? ¿Es posible pues predecir usando modelos matemáticos el impacto en la población mundial? Ya, pues volviendo nuevamente a lo que ya, recapitulando un poco lo que dijo aquí Marlon y lo que ha dicho Elizabeth, intentar predecir ese tipo de sistemas es bien difícil, ¿no? Porque quizás lo que es sistemas sociales y sistemas económicos es de los sistemas más complejos que ha intentado trabajar los matemáticos. Sin embargo, actualmente, por ejemplo, como lo vimos en el encuentro matemático del año pasado, intentar ver el impacto económico de las estrategias de cuarentena permitió establecer algunas políticas de cuarentena en algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, el conocido trabajo de Uri Alon en el principio de la pandemia que proponía las conocidas estrategias de cuarentena tipo acordeón con 4 días de cuarentena, y 3 días de apertura. Funcionaron parcialmente. Sin embargo, pues evitaron actualmente, por ejemplo, lo que se puede ver es que abrir algunos sistemas, algunos sectores económicos, como por ejemplo los comercios, han incidido un poco en la propagación más rápida del virus, como fue lo que de pronto vimos con el conocido día sin IVA. Eh, entonces, entender un poco desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social, la pandemia nos ha permitido aplicar estos sistemas matemáticos, nos ha permitido como producir ese tipo de eh, políticas sociales, ¿no? Dentro de lo que viene, entonces por un lado es difícil predecir, sin embargo, intentar ver lo que pasó en pandemias del pasado, como fueron pues, las pandemias a lo largo del siglo XX. La más trágica quizás fue la pandemia de 1919, la gripe española que causó del orden de unos 50 millones de víctimas. Recordemos que actualmente la pandemia del SARS-CoV-2 ha causado aproximadamente unos 5 millones de víctimas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Apenas acabó la pandemia, entonces lo que se vio fue que eh, la gente empezó a cerrarse socialmente. La gente empezó a ahorrar dinero, ya digamos, el gasto económico fue más corto, más pequeño, porque la gente empezó ya como a verse como en esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, esa es como la primera cosa que se hace, empezar a ahorrar dinero. Empezó a hacerse como más cercana a las ideologías religiosas y a como este tipo de acercamientos espirituales y la aversión al riesgo. Entonces, fueron como personas un poco menos, eh, intentaban ser menos riesgosas en términos de ser emprendedores, de tomar riesgos de este tipo. Sin embargo, esto es algo que aproximadamente duró unos 2 o 3 años y luego pasó todo lo contrario. La gente empezó a hacer socialmente, a abrirse más, a ser un poco más, a vivir un poco más desde el punto de vista social, a viajar más, a estar más con los amigos, con la familia, etcétera. Entonces, posiblemente eso es lo que vaya a pasar. Y otra cosa también que dejó ver esta pandemia es el incremento en la desigualdad desde el punto de vista económico, donde los ricos se hicieron más ricos. También tiene mucho que ver con la especulación que se ha hecho en el mercado de Wall Street dentro de lo que puede pasar. Entonces, muchas de las fortunas o de empresas que tengan que ver también con digitalización, con trabajo remoto, con cadenas de suministros como lo es Amazon, como lo es Facebook, como lo es Microsoft, crecieron bastante durante esta pandemia. Lo que nos sugieren, por ejemplo, modelos económicos basados en teorías de grafos, es que cuando un sector económico o un grupo o un punto en la cadena o un nodo en el grafo de la cadena económica llega a tener mucho poder, como lo están teniendo actualmente muchas de estas empresas o muchas de estas personas,
va a devenir en un crecimiento cada vez más grande de esa desigualdad. Entonces, actualmente considero que desde el punto de vista económico y basado en modelos que ya se conocen de económicos y sociales, que la desigualdad va a ser el problema más importante en lo que viene de la pandemia, y algo que puede que se haga cada vez más grande con el tiempo, sobre todo porque ya la conexión geográfica, lo que conocíamos como globalización, se está cortando cada vez, y ya hay sectores donde los nacionalismos han aparecido, donde, por ejemplo, como en Estados Unidos con Trump, o en Europa, donde también la gente, a pesar de que está más abierta desde el punto de vista de Internet, va a estar cerrada desde el punto de vista de viajes y económico, ¿no? Entonces, lo que viene es difícil de predecir, pero desde mi punto de vista puede ser que lo que venga sea eso. Entonces, ¿cómo luchar contra esa desigualdad? Pienso que, como pueden ver, gran parte de las empresas actualmente que están creciendo mayor tienen que ver con las matemáticas en cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, muchos desarrolladores como Facebook tienen algoritmos detrás de su trabajo. Google, Amazon, son como empresas grandes de inteligencia artificial, y a mi modo de ver, la forma de enfrentar este tipo de grandes clústeres es intentar democratizar este conocimiento. Entonces, dentro de este punto de vista, eventos como por ejemplo este encuentro matemático, donde este tipo de conocimiento, de desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, o de las matemáticas detrás de este tipo de plataformas de Internet, van a permitir entonces que se desarrollen otros emprendedores que utilicen este tipo de conocimiento. Entonces, democratizar el conocimiento pienso que es una de las formas también de desarrollar, de disminuir la desigualdad que va a venir con el COVID. Entonces, muchísimas gracias por la invitación igual. Bueno, muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias también a todos nuestros invitados. Bueno, damos por finalizado esta mesa redonda. En verdad estuvieron pero muy interesantes sus respuestas. Elizabeth, Marlon, César, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A todos nuestros asistentes también. Espero que les haya gustado pues esta mesa redonda, y pues bueno, continúen en los próximos minicursos ahí. Aún no, el evento no acaba por el día de hoy. Faltan unos 2 minicursos. Los invito a que participen en cada uno de ellos. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados. Un abrazo para todos ustedes, y ojalá nos veamos en alguna oportunidad muy cercana. Claro, siempre con los brazos abiertos aquí al encuentro matemático. Realmente ha sido un gran espacio, y les agradezco a todos los participantes y a los panelistas también, y les felicito por su gran trabajo, y espero pues también seguir hablando con ustedes. Bueno, también muchísimas gracias, Joan, ¿no? Y a todos los involucrados ahí en el evento, muy bien interesante, ¿no? Gracias también a los que participaron también de la mesa redonda. Bueno, gracias. Yo también igual quiero agradecer pues a los organizadores del evento y también a los participantes de la mesa redonda. Igual entre todos hemos aportado alguna cosa y hemos aprendido mucho uno de los otros, y creo que sería siempre pues bueno mantener este tipo de sesiones y de contactos, y ya que pues estamos todos en un mundo globalizado, es fácil tener pues, este tipo de contactos, ¿verdad? Entonces igual pues muchísimas gracias, Giovanni, también por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos, y pues un abrazo para todos. Chao.